Pues muchas gracias a Intermón Oxfam por la invitación a este, desde luego, apasionante debate y crucial debate para los tiempos en los que vivimos. Bueno, la primera pregunta era básicamente si la desigualdad ha aumentado y si esto constituye un problema. Primero querría diferenciar entre algo que ya se ha comentado, pero creo que conviene incidir en ello, entre desigualdad y pobreza. ¿Qué es más importante, la desigualdad, que no tengamos todos la misma renta o que haya diferencias de renta acusadas, o que seamos pobres? Es decir, que no tengamos renta, aunque seamos una sociedad muy igualitaria. Creo que es evidente que es preferible que vivamos en una sociedad muy desigualitaria donde todos tengamos más renta que en una sociedad muy igualitaria donde todos seamos igualmente pobres. Básicamente porque si igualamos las rentas empobreciéndonos a todos, esto es lo que en filosofía se conoce como la falacia de la nivelación hacia abajo. Es decir, nadie gana empeorando todos y por tanto es preferible que, ya digo, mejoremos todos aunque sea con más desigualdad. La pobreza, por tanto, sí es un problema, la desigualdad puede serlo, pero en todo caso será un problema subordinado al problema de la pobreza. La desigualdad sería un problema muy grave si viviéramos en una economía que fuera un juego de suma cero, donde solo uno pudiese prosperar a costa de empobrecer a otro. En una economía donde se puede prosperar sin empobrecer a nadie, la desigualdad no es necesariamente un problema. Esto no significa que no sea en absoluto un problema. Digo que es un problema subordinado, secundario, subsidiario al problema principal, al problema fundamental, que es el problema de la pobreza y el problema de conseguir que cada vez más gente viva mejor, aunque ese crecimiento sea desigual. ¿Por qué podría ser un problema la desigualdad? Sobre esto creo que podremos entrar más tarde. Podría afectar al crecimiento económico, podría afectar a la felicidad de las personas o podría ser una desigualdad persistente, es decir, una desigualdad que no fuera desapareciendo en el tiempo porque se generan una serie de estructuras que digamos, estancaran a la gente en la posición de partida y no hubiese eso que se suele llamar igualdad de oportunidades. Bien, por tanto, hablamos de desigualdad, no de pobreza. ¿De qué tipo de desigualdad? ¿De desigualdad de renta o de desigualdad de riqueza? Entiendo que vamos a hablar de desigualdad de renta. La desigualdad de riqueza es bastante menos relevante que la de renta, precisamente porque la renta es lo que utilizamos para satisfacer nuestras necesidades. La riqueza, para poderla utilizar para satisfacer nuestras necesidades, se ha de transformar en renta. Uno puede tener riqueza y no tener renta. Uno puede tener un inmueble que no está alquilando, que no vive en él y no le sirve absolutamente para nada, salvo que lo venda, es decir, salvo que lo transforme en renta a través de la compraventa, que es que otro entrega su renta para adquirirlo. Pero bueno, simplemente por mencionar la desigualdad de riqueza, no es que esté evitando el tema porque sea un tema muy inconveniente. España está a la cabeza de igualdad de riqueza mundial, o entre los principales países, primeros países, con mayor igualdad de riqueza en el mundo. El país más desigual en riqueza del mundo es, atención, Dinamarca. Ese país tan ejemplar de políticas igualitaristas para muchos es el país con mayor desigualdad de la riqueza del mundo. Tiene prácticamente un índice de Gini de riqueza del 0,9%, es decir, del 90%. Y sin embargo no parece que en Dinamarca haya una tragedia porque haya una fortísima desigualdad de riqueza. Señal de que la desigualdad de riqueza no es tan relevante, quizá la de renta sí lo sea. Una vez acotamos la desigualdad de renta, falta plantearnos si hablamos de desigualdad de renta interna de España o desigualdad de renta global. La desigualdad de renta de España, lo ha comentado muy bien Olga, es verdad que las series no son absolutamente comparables, pero si juntamos la de Atkinson y Morelli y la de Eurostat, tenemos una evolución de la desigualdad de renta en España bastante plana. En el año 1975 el índice Gini de renta era del 32,7, en el año 85 del 32,6, es decir, prácticamente el mismo. En 1995 del 34,7, es decir, había subido. En 2005 del 31,9 había bajado y ahora volvemos a estar en el 34,6. Es decir, parece que después de una crisis, por ejemplo en el 95, sube algo la desigualdad, pero luego tiende a remitir y a estabilizarse en torno a 32-33, que es donde llevamos estando hace 40 años. Si hablamos de la desigualdad de renta mundial, ¿qué ha sucedido? Pues también se ha comentado, se ha reducido por primera vez desde la revolución industrial durante los últimos 30 años. Básicamente el índice
de Gini global ha pasado en el año 70 era de 0,65, en el año 80 de 0,66, en el año 90 de 0,70 y a partir de ahí ha ido cayendo. En el año 95 de 0,69, en el año 2000 de 0,68, en el año 2005 de 0,65 y en el año 2010 de 0,62. Es decir, desde los años 90 la desigualdad global de renta está cayendo. ¿Y por qué está cayendo? Por algo muchísimo más importante que la reducción de la desigualdad. Porque el número de pobres se está reduciendo a un ritmo espectacular. Hemos pasado en el año 1990 de 1.850 millones de pobres extremos en todo el mundo a 770. Es decir, de una tasa de pobreza del 35% de la población mundial, más de una de cada 3 personas, al 10,5%, una de cada 10. Y este es el dato verdaderamente crucial, verdaderamente relevante en los últimos 20-30 años de historia económica global, que ha sido uno de los periodos de mayor reducción de toda nuestra historia de la pobreza extrema. La tasa de analfabetismo también ha aumentado del 60 al 85%, la esperanza de vida ha aumentado en torno a 5 años en todos los continentes del planeta. Por tanto, han sido años maravillosos desde un punto de vista global. ¿Lo han sido desde un punto de vista interno? Bueno, pues no tanto, sobre todo a raíz de la crisis económica, que es cuando sí se ha producido un repunte importante de la desigualdad. ¿Pero por qué ha aumentado la desigualdad? Y termino con esto. Ha aumentado la desigualdad por algo por lo que sí deberíamos estar preocupados, porque es una causa que afecta no a la desigualdad en sí, sino a las expectativas, a las oportunidades y a la capacidad de prosperar de los españoles. Según la OCDE, el 80% del aumento de la desigualdad en España con la crisis se debe al aumento del desempleo. Por tanto, de lo que estamos hablando cuando estamos diciendo que ha aumentado la desigualdad es de que el paro se ha disparado. Y eso es evidente que ha sucedido. Y por tanto sí debe preocuparnos que el paro se haya disparado, sí debe preocuparnos que haya 4 o 5 millones de personas que alternen entre el desempleo o entre contratos ultraprecarios, porque eso sí empeora drásticamente su nivel de vida. No porque haya desigualdad, la empeora porque están en una situación de pobreza relativa, claro, pero de pobreza relativa, que en algunos casos puede ser muy alarmante y muy preocupante. Y la solución, como luego podemos discutir, es dar más oportunidades, es decir, facilitar la creación de riqueza y la creación de empleo. A ver, un comentario previo, porque además también está saliendo continuamente y no querría que se me pasara. Luego, si hubiese tiempo, sí que querría entrar a discutir, por ejemplo, la curva del elefante de Milanovic o otros temas similares, por ejemplo, el mercado de trabajo, que tampoco no tengo tiempo para explicar por qué durante las crisis se sobrereacciona en el mercado laboral, pero lo podemos discutir luego si hay más tiempo. Ahora, yo creo que seguimos confundiendo desigualdad y pobreza. Es decir, hay sociedades mucho más pobres que la española y mucho más igualitarias que la española. Y por tanto, no es que España tenga un problema por ser desigual. España tiene un problema porque hay y sigue habiendo pobreza entre ciertos estratos de la población. ¿Qué países son más igualitarios que España? Y supongo que si os los menciono no os seducirán para ir a vivir a ellos ni para desarrollar vuestro proyecto vital en ellos. Afganistán tiene un Gini de 27,8, recordad, España de 34, Albania de 29, Armenia de 31,5, Bangladesh de 32, Bielorrusia de 26 o Kazajistán de 26,4. Es decir, estos países son más igualitarios que España, incluso diría más igualitarios que algunos países nórdicos, y sin embargo son mucho más pobres. Por tanto, insisto, el problema sigue siendo la pobreza. Es verdad que puede ser pobreza concentrada en determinados estratos de la población y eso explicaría la desigualdad, porque evidentemente si un estrato de la población permanece pobre y el otro sigue creciendo, se ensancha la desigualdad, pero sigue siendo el problema la pobreza de ese estrato de la población. ¿Cuáles son las consecuencias de la desigualdad? Y en esto entramos en el debate que deslizaba antes y que José Moisés también ha abierto. ¿Cuál es la evidencia que tenemos sobre el efecto de la desigualdad? ¿Cómo afecta la desigualdad? Primero, al crecimiento económico. Tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional están insistiendo en que la evidencia apunta a que hay una correlación negativa entre desigualdad y crecimiento. Es decir, que a mayor desigualdad, menor crecimiento. Y en este sentido, pues incluso desde una perspectiva meramente utilitarista de querer ampliar la renta de todos los ciudadanos para mejorar el bienestar agregado, pues estaría justificado combatir la desigualdad, porque si potencia el crecimiento, menor desigualdad, mayor crecimiento.
Bueno, desde un punto de vista teórico sabemos que hay efectos de la desigualdad que impactan negativamente sobre el crecimiento, pero también hay efectos que impactan positivamente sobre el crecimiento. ¿Cuáles impactan negativamente? El fundamental es que la desigualdad, en la medida, y aquí creo que sigue habiendo esa confusión, pero bueno, en la medida en que vaya asociada a la pobreza, es decir, a la incapacidad para acceder a una buena salud y a una buena educación, lo que hace es deteriorar el capital humano de una parte fundamental de la sociedad. Y evidentemente, si hay un deterioro grave del capital humano de una parte de la sociedad, porque esa parte de la sociedad no tiene acceso a una buena sanidad y a una buena educación, eso evidentemente perjudica el crecimiento. Pero de nuevo, ¿por qué una parte de la sociedad no tiene acceso a una buena sanidad y a una buena educación? ¿Porque otros tienen acceso a muy buena sanidad y muy buena educación? No, porque no tienen suficiente renta. Por tanto, seguimos hablando de un problema de pobreza. Pero bueno, por ese lado. Y el segundo lado, que sí estaría directamente relacionado con la desigualdad y que tiene un impacto negativo sobre el crecimiento, es la inestabilidad política o la ruptura de la cohesión social que comentabais antes. Si la desigualdad genera mucha tensión política, eso puede reducir la inversión en el país y puede repercutir negativamente sobre el crecimiento. Pero también hay efectos positivos de la desigualdad. Uno es que si hay desigualdad, por ejemplo, salarial, si los mejor formados cobran mucho más, hay un incentivo a formarse. Si todos cobran lo mismo, no hay ningún incentivo, más allá del meramente personal y de autorrealización por el conocimiento de cada persona, no hay ningún incentivo a capitalizarse humanamente. Segundo, suele suceder, no es necesario, pero suele suceder que los tramos más altos de renta tienen una propensión a ahorrar mayor que los tramos más bajos. ¿Eso qué implica? Que si se concentra mayor renta en los tramos más altos, hay más ahorro, hay más inversión, más dotación de capital en la economía y más productividad dentro de la economía. Por tanto, tenemos efectos positivos, efectos negativos. ¿Cuáles prevalecen? Pues bueno, aparentemente, como os decía, prevalecen los negativos. ¿Qué pasa? Que este resultado, que aparentemente es de consenso, tiene problemas muy serios. Primero, no está midiendo cómo afecta las políticas de redistribución que se abogan para luchar contra la desigualdad sobre la desigualdad original de mercado. Es decir, si tú garantizas, por ejemplo, renta a las personas que no la tienen, si les garantizas renta a través de programas públicos de transferencia de renta, eso sabemos que desincentiva su oferta laboral, es decir, desincentiva la cantidad de horas que están dispuestas a trabajar. Por tanto, consolida a gente, atrapa a la gente en la famosa trampa de la pobreza. Y eso no se mide en estas correlaciones. Por tanto, podría ser que mayor redistribución, mayor desigualdad originaria. Dos, no distingue entre efectos... esa la comento luego. Dos, los estudios que se publican sobre la desigualdad suelen estar sesgados. ¿Por qué? Porque solo publican aquellos efectos o solo se publican aquellos estudios que encuentran efectos o que encuentran efectos significativos. Si hacemos una muestra más amplia, y este es un ejercicio que, por ejemplo, ha hecho en un artículo que se ha publicado recientemente, a Meta-Analysis Reassessment of the Effects of Inequality on Growth, por 3 autores, Neves, Afonso y Silva, lo que descubrimos es que después de corregir los sesgos, el efecto negativo de la desigualdad sobre el crecimiento es que un aumento de 10 puntos de Gini, que es un aumento brutal de la desigualdad, reduce el crecimiento económico un 0,1% al año. Es decir, un efecto irrelevante. 3. Estos efectos no distinguen entre causas de aumento de la desigualdad. La desigualdad puede aumentar porque los pobres se empobrecen o porque los ricos se enriquecen. Si la desigualdad aumenta porque los pobres se empobrecen, efectivamente hay un perjuicio sobre el crecimiento económico, por lo que hemos comentado antes. Si la desigualdad aumenta porque los ricos se enriquecen, no hay un perjuicio sobre el crecimiento económico. Al revés, hay una correlación positiva entre desigualdad y crecimiento económico. Y cuarto, estos estudios tampoco distinguen entre desigualdad en países desarrollados y en países en vías de desarrollo. La persistencia de la desigualdad en países en vías de desarrollo, que va asociada muy claramente a la persistencia de la pobreza, sí tiene efectos negativos sobre el crecimiento económico. La persistencia de la desigualdad en países desarrollados no tiene efectos negativos, salvo que sea un aumento brutal de la desigualdad sobre el crecimiento económico. Y muy... Termina. Bueno, ¿cómo afecta al bienestar? ¿O cómo afecta a la felicidad? Pues
de nuevo, sobre la felicidad, podemos pensar que la desigualdad tiene dos efectos, o sea, la desigualdad tiene dos efectos sobre la desigualdad. Uno, en sociedades sin oportunidades, en sociedades estancadas, evidentemente hay un efecto estresante porque nos estamos comparando con el resto y estamos midiendo nuestra posición social con respecto a los demás. Y como son posiciones sociales que aparentemente están estancadas, si la sociedad no crece, la desigualdad sí genera insatisfacción. Ahora, en sociedades que están creciendo, la desigualdad tiene un efecto esperanzador. ¿Por qué? Porque estamos viendo que hay gente que está prosperando y yo quiero ser como ellos. Bueno, recientemente se ha publicado una encuesta de 200.000 personas en 68 países, Societal Income Inequality and Individual Subjective Wellbeing, de Kelly y Evans, y lo que descubren es que en los países pobres que están creciendo, la desigualdad repercute positivamente sobre la felicidad. ¿Por qué? Porque el efecto de esperanza de que ellos van a salir de la pobreza y van a mejorar es mucho mayor que el efecto pesimista de me voy a quedar aquí estancado. Y en los países desarrollados, la desigualdad no tiene efectos nulos sobre la felicidad. Sí, vamos, yo tenía varias cosas que comentar, sobre todo de la intervención de José María. Primero, países asiáticos. Se ha hablado de dos tipos de intervenciones para promover el desarrollo de los países asiáticos. Uno, la intervención cambiaria. La intervención cambiaria no es intervención, es decir, la política liberal en materia de tipos de cambio son los tipos de cambio fijos, no los tipos de cambio flexibles, que es básicamente que el Banco Central haga lo que le dé la gana y deprecie todo lo que le dé la gana a la moneda. Los tipos de cambio fijos, y muy en particular el patrón oro, que es el tipo de cambio más fijo que existe, es una política eminentemente liberal. Por tanto, que eso haya podido contribuir al desarrollo de estos países, maravilloso. La política industrial que se implementó en estos países fue un desastre. Hay un artículo muy interesante de Sajid Yusuf, además publicado en un libro de Stiglitz, donde básicamente se pone a analizar la política industrial de todos y cada uno de estos países y muestra cómo no contribuyó al desarrollo, sino que frenó el desarrollo. No fue un factor a favor, sino en contra. Sobre si estamos en una economía de suma cero, creo que estamos muy lejos de una economía de suma cero. Puede haber desarrollo sostenible y puede haber mucho más desarrollo. Tres ejemplos muy claros. Estados Unidos en los últimos 40 años ha pasado de una renta per cápita de $24.000, poder adquisitivo equivalente, es decir, dólares constantes, a 56.000, ha más que duplicado la renta per cápita. El consumo de energía per cápita en Estados Unidos es hoy el mismo que hace 40 años. Alemania ha pasado de 19.000 euros de renta per cápita, dólares, perdón, de renta per cápita a 48.000 y su consumo de energía per cápita también es el mismo. Dinamarca ha pasado de 18.000 dólares de renta per cápita a 48.000 y su consumo de energía ha caído de 3.700 kilogramos de petróleo equivalente por año a 3.100. Es decir, ha más que duplicado su renta per cápita consumiendo menos recursos. Y creo que hay mucho margen para que todo esto se reproduzca en el resto del mundo, podamos crecer todos y podamos mejorar todos sin necesidad de redistribuir la renta. Mercado de trabajo. El mercado de trabajo español es un desastre desde hace 40 años. La tasa de temporalidad hoy es del 27%, desastrosa. En el año 2005, plena burbuja inmobiliaria, era del 35%. Es decir, todavía estamos por debajo del pico de la burbuja. ¿Por qué? Porque la destrucción de empleo se ha concentrado en el empleo temporal. ¿Y por qué se ha concentrado en el empleo temporal? Porque el empleo fijo está hiperprotegido. Con lo cual, cuando viene una crisis, cuando cae la demanda, cuando caen las ventas de las empresas, ¿en quién se concentra la destrucción de empleo? En el que es fácil de despedir. ¿Quién es fácil de despedir? El empleado temporal. Tasa de paro media del mercado laboral español de los últimos 40 años, 18%. Por tanto, ahora mismo, con el desastre que tenemos, estamos en la media de los últimos 40 años. Por tanto, el mercado de trabajo, no después de la reforma laboral, sino durante los últimos 40 años, ha sido desastroso. Lucha contra el fraude fiscal o la baja recaudación. ¿Por qué estamos 6 puntos por debajo de la media europea de recaudación? Pues fundamentalmente por tres factores. Primero, recaudamos mucho menos por tributación indirecta. El IVA, por ejemplo, en países como Dinamarca o como Suecia, está en el 25%. Tipo único Dinamarca, 25%. Dos, la población activa en todos estos países es mucho más alta. Hay más gente trabajando, más gente generando renta y más gente pagando impuestos. Tres, las transferencias sociales en estos países, en el resto de Europa, están mucho más gravadas que en España. En España,
Por ejemplo, un pensionista paga de media un 5% de impuestos sobre su pensión. En Dinamarca es el 15%. Por tanto, un caladero muy importante de recaudación, si emuláramos al resto de Europa, sería triplicar los impuestos sobre los pensionistas. Cuarto elemento, es falso que estemos recaudando poco por sociedades. España está recaudando el 2% del PIB por sociedades, que es lo mismo que recauda el resto de Europa sobre su presión fiscal. No estamos recaudando menos que el resto de Europa por sociedades. Tampoco es cierto que las grandes empresas españolas paguen un 6% sobre sus beneficios contables. ¿Por qué no es cierto? Porque este cálculo del 6% tiene dos errores fundamentales. Primero, estamos contando recaudación en España sobre beneficios mundiales, olvidando que pagan también impuestos fuera de España. Y segundo, no estamos contabilizando las bases imponibles negativas. Estamos hablando de grupos consolidados y solo medimos los impuestos pagados sobre los beneficios. No restamos las pérdidas, cuando en los grupos consolidados se consolidan beneficios y pérdidas. Y por tanto, la ratio parece que es extraordinariamente baja cuando no lo es. Si vamos a las cuentas anuales de las empresas, del IBEX 35, veremos que el tipo medio impositivo sobre sus beneficios es del 22%, más alto que el de las pymes. Paraísos fiscales permitirían recaudar 1.500 millones de euros para España. Vale, eso es el 0,1% del PIB. Hoy el déficit es del 5%. Es decir, 50 veces menos que el déficit, que lo que gastamos extra ahora mismo sobre nuestros ingresos. Y bueno, también contestaría a José Moisés, pero bueno, creo que entraremos luego en el debate más filosófico sobre igualdad de oportunidades, que es desde luego muy interesante. Sí, yo solo quiero contestar las dos primeras intervenciones porque, bueno, si no, claro, nos extenderíamos mucho. A ver, yo no diría que el Estado fallido es un problema. El problema son las instituciones fallidas. Es decir, en aquellas sociedades donde no hay instituciones respetuosas con la propiedad privada y con los contratos y con la libertad personal, tienes un problema gravísimo. La cuestión es, ¿se pueden garantizar esas instituciones sin un Estado? Pues es una pregunta abierta. A veces el Estado fracasa a la hora de garantizarlo. A veces tiene éxito a la hora de garantizarlo. Si lo garantiza exitosamente, desde luego esa es la base del desarrollo. Sin propiedad privada y sin contratos, sin instituciones sociales respetuosas con la libertad personal y económica, no tienes prosperidad. Ahora bien, cuidado con decir, no, como el Estado me puede garantizar esto, cualquier nivel de Estado queda legitimado. El Estado de Derecho, tal como lo conocemos, no tiene por qué pesar más del 3 o 4% del PIB. De hecho, hoy España, en Estado de Derecho propiamente, gasta el 4% del PIB. Defensa es el 1% y seguridad y justicia es el 2%. Por tanto, con el 3 tendríamos suficiente. Inglaterra se desarrolló con menos del 10% del PIB en estas materias. Los países nórdicos, finales del siglo XIX, principios del XX, gastaban menos del 5% en garantizar el Estado de Derecho. Por tanto, no necesitas un Estado gigantesco para tener Estado de Derecho. El problema de la acumulación de riqueza es un problema gravísimo, pero es un problema gravísimo en tanto coincida con el poder político. Amancio Ortega directamente sobre mí no tiene absolutamente ningún poder. La persona más rica del mundo sobre mí no tiene absolutamente ningún poder, ninguno, cero. Ahora bien, si Amancio Ortega consigue que en el BOE digan que a Juan Ramón Rayo hay que quitarle el 50% de la renta, tiene un poder brutal. Y lo consigue Amancio Ortega o lo consiga usted. Es decir, cualquier grupo de presión capaz de meter la patita en el BOE tiene un poder brutal. Y evidentemente los ricos tendrán mayor capacidad de cooptar el poder político y de meter la pata en el BOE. ¿Pero dónde está el problema entonces? En el BOE. Es decir, en un documento al que otorgamos legitimidad social para, como decía antes Carlos, comportarse de una manera en la que no permitimos comportarse a nadie más. Cualquier cosa, o casi cualquier cosa que ponen en el BOE, si la hace cualquiera de nosotros, vamos presos a la cárcel. ¿Por qué? Porque legitimamos al Estado para que utilice la violencia en lo que él dice que es legítimo. Si Amancio Ortega quiere cobrar una subvención, es decir, les quiere quitar a todos ustedes su dinero para quedárselo él, si lo hace directamente, hay una rebelión social y acaba colgado en la plaza pública. Es decir, si va casa por casa, él directamente robando el dinero, lo colgamos. Ahora, como consiga una subvención del Estado a través del BOE, todo perfecto. Por tanto, ¿dónde está el problema? En el exceso de legitimidad social que tiene el BOE para comportarse de formas en las que el resto no podemos comportarnos. Y luego, la crisis, evidentemente, o sea, las crisis son periodos en los que se destruye supuesta riqueza. Más bien han pinchado burbujas, creíamos que eran riqueza y nos hemos dado cuenta de que no éramos tan ricos como creíamos, sino que nos hemos empobrecido. Y por tanto la crisis, evidentemente, todo el aumento de la desigualdad que conlleve irá vinculado también a o irá correlacionado con un proceso de aumento de la pobreza. En el caso de España, esto es particularmente grave. ¿Por qué? Porque la legislación laboral, de nuevo volvemos al mercado laboral, favorece que el ajuste se efectúe
sobre el tramo de empleo temporal, que es un tramo de personas jóvenes y de personas normalmente sin estudios. Y por eso ahí se concentra toda la destrucción de empleo, tienes el ejército industrial de reserva marxista en ese tramo de la población. ¿Y qué sucede ahí? Se hunden los salarios, sobre todo ahí. ¿En los trabajadores con empleo fijo han caído los salarios? Sí. ¿Pero han caído brutalmente los salarios? No. Han caído entre los que están fuera del mercado laboral, entre los que llamaríamos outsiders, los que quedan al margen. Por tanto, es un problema de legislación laboral. Y, por último, ¿hay correlación entre trampa de la pobreza y renta mínima? Que es lo que preguntabas. A ver, normalmente una persona pobre o una persona con una renta muy baja debería tener una predisposición a trabajar mucho para tratar de obtener una renta muy importante. Es decir, si cobra muy poco por hora y quiere alcanzar una renta personal o familiar suficiente para desarrollar su proyecto vital, debería ofertar muchas horas de trabajo al mercado. Y eso es lo que no vemos. Es decir, lo que vemos es que ofertan como el resto o incluso menos. Es decir, que no se produce con la renta mínima un aumento muy importante de la oferta de horas laborales. Y esto lo ves claramente en que si sustituyes la renta mínima garantizada por un complemento salarial, que al final es una forma distinta de pagar lo mismo, la oferta laboral sí que aumenta, porque ahí la trampa de la pobreza no aplica. Es decir, no te quitan la renta si encuentras un trabajo bien remunerado. José María. Sí, yo Telegrafía. Y además le paso también la pelota a José María. ¿Amancio Ortega tiene poder sobre mí? Sobre mí, ninguno. Sobre las mujeres del tercer mundo, si no estuviera Amancio Ortega, las mujeres del tercer mundo estarían en una situación distinta o no. Si es que no tiene realmente poder. Y si es que sí, ¿de dónde viene ese poder? De la pobreza en el que están metidas estas mujeres, por desgracia. Por tanto, el problema seguiría siendo la pobreza. No saca a la gente de la pobreza el BOE, ni protege a la gente el BOE, ni deberíamos confiar en el BOE para que proteja a la gente. A la gente la saca de la pobreza el libre mercado, y si queremos proteger a la gente que queda descolgada de la sociedad, que es algo tremendamente legítimo y tremendamente beneficioso, para eso están las ONGs y el mutualismo voluntario. Y justamente creo que en esta sala, con gente de Cáritas y con gente de Oxfam, deberíamos incidir muchísimo más en eso y muchísimo menos en las transferencias estatales. De hecho, la cuestión sigue siendo esa. Nos puede molestar que haya gente que esté en una situación desfavorecida, pero ¿eso legitima utilizar la violencia contra quien se ha enriquecido pacíficamente beneficiando a los demás? Esa es la cuestión. Es decir, quitarle la propiedad a la gente es violencia. Será una violencia legítima. Lo podemos llamar así, pero es violencia. De hecho, el Estado se define como monopolio de la violencia legítima. Por tanto, las actuaciones que acomete el Estado son violentas. Si las hiciéramos nosotros, no podríamos hacerlo. Otra cosa es que legitimemos esa violencia. Y yo lo que planteo es, ¿por qué legitimáis esa violencia? Es decir, que haya personas desfavorecidas justifican utilizar la violencia legítimamente sobre terceros que se han enriquecido pacíficamente. Creo que la utilización de la violencia debería reservarse únicamente para casos extremos, no para corregir cualquier disfunción que nos preocupe, por preocupantes que sean. Para eso existe el activismo social, pero no la violencia estatal. Pasamos a Guillermo por alusiones. Sí, una alusión muy rápida. Gracias a las instituciones, que son las que están en el BOE, la violencia no está presente en las calles, está presente en la sociedad. Precisamente son las instituciones, las mediaciones que nos hemos dotado todos en un Estado social y democrático de derecho, son las que permiten proteger a mucha gente de las elementos que el libre mercado, los déficits que el libre mercado provocan, que no provocan todos, evidentemente, provocan algunos, pero evidentemente tenemos que dotarnos de algunas instituciones reguladoras que un poco, de alguna manera, protejan de los efectos negativos. Y no instituciones reguladoras donde los efectos positivos están presentes. Pero es que has privado a la sociedad de protegerse, de tener medios para protegerse de esas contingencias. Es decir, les estás quitando, no tú, sino el Estado, les está quitando el 40-50% de su renta, les está desincentivando a que se unan a asociaciones de asistencia mutua, de ayuda mutua, precisamente para solucionar esos problemas. Y evidentemente, si estamos en una situación donde la sociedad está absolutamente desestructurada porque las transferencias estatales promueven esa desestructuración, evidentemente ahí, si no interviene el Estado, quedan desfavorecidos, quedan descolgados. Pero la cuestión es cómo se ha llegado ahí, cómo se ha llegado a Pero es que la realidad es que a mí, Juan Ramón, la sociedad a mí el Estado no me está quitando dinero. Lo que estoy es poniendo en común, en una bolsa común, que hemos decidido entre todos dotarnos para vivir juntos. Ahora, si yo quiero vivir solo, bueno. Bueno, están claras las dos posturas, que son las 9 menos 2.
Un minuto, Olga, un minuto, Carlos, si queréis comentar algo. hay que tener. Pues pasamos a José María. Vale, yo digo decir, contesto un par de cosas y luego ya cierro. No, contesto, intento ser. Porque de hecho voy a hablar contra el Estado, Carlos. Vale. Empezaré. Digo por también contestar a lo que la de los impuestos, la del impuesto de. Sí, la pensión media. De las pensiones. A ver, es el 5% sobre transferencias sociales no en especie, es decir, transferencias monetarias entre las que se incluyen las pensiones. Es un 5% de media. Eso significa que evidentemente puede haber gente que pague muchísimo más y que pague muchísimo menos. Estamos hablando de media. El 15% en Dinamarca también es de media, lo que significa que habrá gente que pague muchísimo más. De hecho, los pensionistas en Dinamarca pagan el IRPF y lo pagan si hace falta al tipo marginal, que es superior al 50%. Por tanto, estoy hablando de tipos efectivos medios según Eurostat, no de el tipo que paga absolutamente todo el mundo. ¿Y cómo? Bueno, las contributivas, las no contributivas o las pensiones muy bajas no pagan impuestos. Es decir, por debajo de 12.000 euros, por ejemplo, no se paga IRPF. Eso entra en la media a un tipo 0. Por tanto, estamos hablando de tipo medio. Y luego hay otras Bueno, claro, pero ese es el modelo de Dinamarca. Yo no estoy defendiendo yo no estoy defendiendo subir los impuestos a las pensiones, que no se entienda eso. Estoy diciendo que el modelo que se propone en algunas partes, que es copiar a Dinamarca, implica eso. Yo no quiero copiar a Dinamarca. Bien. ¿Y cómo generar riqueza, cómo generar empleo, que era la otra pregunta, muy sintéticamente, liberalizando el mercado laboral.